¿Por qué? La aniquilación de esta colonia no era parte de tus órdenes. ¿Por qué los masacraste? ¿Por qué no cierras la boca? Después de todo, nadie me dijo que no los matara. Las órdenes que dio Lord Aizen eran encontrar a los Bastolordes. Jamás autorizó que cometieras estos asesinatos. No todo el mundo está de acuerdo con todas las órdenes de Lord Aizen. Los que nos desafían son rebeldes. Eliminarlos beneficia a Lord Aizen, ¿no? ¿En serio hiciste esto por Lord Aizen? No es lo que parece. Además, si logré matarlos así de fácil, su rango no podía ser de Bastolordes. Creo que hice lo correcto. Solo te pones así porque fueron asesinados 100 o 200 huecos, ¿cierto? Eres blanda. Te sugiero que pienses antes de hablar, Noitora. La única diferencia entre nosotros y los huecos es que tuvimos la enorme suerte de evolucionar. ¿No estás de acuerdo? Entonces atácame. Si crees que tienes posibilidades. Me sorprendes. Incluso después de convertirte en una espada, sigues siendo un niño. ¿Qué dijiste? Oye, vuelve aquí. No perderé. No puedo perder. Yo soy... ¿Pero por qué? ¿Por qué me salvaste? Yo no te salvé. Lo único que hice fue impedir que te suicidaras para no perder a una espada. Neliel, realmente te odio. Pero seguramente ya debes saberlo. Así que respóndeme, ¿por qué no dejas de seguirme? Es simple. Lo hago porque eres mucho más débil que yo. No digas tonterías. Todo el mundo siempre siente lástima por mí. ¿No se dan cuenta de que solo abren más mis heridas? No les tendré compasión. No importa que sean fuertes o débiles. No importa que sea un niño o una bestia monstruosa. Los mataré de un solo golpe. Para que jamás tengan la fuerza de tenerme lástima. Yo soy... Yo soy...
continuará. Yo nací para pelear. Inspirar lástima es señal de debilidad. Neliel, te mostraré que soy más fuerte que tú en todos los aspectos. La enciclopedia de los Arrancar. Hoy vamos a hablar de Noitora. El secreto de la gran fuerza de Noitora está en su piel de hierro, la más fuerte en toda la historia de los Espada. Con ella puede defenderse de muchos ataques poderosos. Su resurrección es Santa Teresa. Parece que puede sacar una hoz de su brazo. ¿Podrías también sacar un sacacorchos o un desarmador? ¿Eso sería práctico? ¿Quieres morir?